Muy buenos días a cada uno de ustedes, estudiantes de Quinto Magisterio, sección A, B y C. Es un gusto de estar con ustedes en esta clase que el día de hoy vamos a trabajar acerca de la psicomotricidad y actividades musicales, la parte número 2. He de enfatizar que la semana pasada estuvimos hablando sobre la educación de la psicopedagogía y de la educación motriz. Es de recalcar que todo es el margen de tareas y se van desarrollando a través de una dicotomía. Y también superar y que también se va entendiendo que toda la parte elemental, la parte práctica es la del docente, puesto que el docente tiene todas las actividades curriculares y áreas que son, en este caso, extraescolar. Por ello, entonces vamos a estar enfatizando algunos temas el día de hoy y entonces es importante de mencionar de que toda la educación tiene un origen. En este capítulo, pues de esta parte vamos a estar moderando acerca de los inicios y también la actitud de ciertos partícipes dentro del campo educativo para entender entonces cómo era la enseñanza a través del recorrido de la historia en breves segundos. Entonces, vamos a comenzar y vamos a darle, ¿verdad?, seguimiento, entonces, para poder continuar. Entendamos que el arte es muy aparte, ¿verdad?, de la educación. Entonces, el arte como en sí tiene un origen elemental del ser humano y también la educación tiene otro origen, pero con ellas se fueron fusionando poco a poco o en este caso se fueron agrupando tiempo después. Dentro de este arte, la enseñanza o la educación existente estaba basado en una metodología ortodoxa. Llámese en este caso aquel niño o aquel adulto que era instruido por un maestro y en este maestro era la parte elemental y el discípulo, ¿verdad? Como se le llamaba antiguamente, tenía que seguir esa parte en lo cual tenía que obedecer a inclusivemente ciertas reglas. De lo contrario, pues no salía de las famosas escuelas de ese entonces. Entonces, acá la innovación, ¿verdad? O el concepto, ¿verdad? Que vamos a tratar, lo vamos a dar como seguimiento o en este caso a clasificarlo, pero antes se menciona de cómo era esa parte inicial. Bueno, entonces dice, dentro del arte de la enseñanza de la educación existe un método ortodoxo y el otro la innovación. Pero tenemos que entender, en este concepto nos vamos a remontar en la educación antigua y nos vamos a remontar en Grecia, ¿sí? En Grecia, pues la educación básicamente era solamente elemental, como les estaba yo recapitulando en ahorita en estos momentos. Grecia tenía las mejores escuelas porque había desarrollado a nivel filosófico y a nivel como materia prima el entendimiento y la parte humana del hombre. ¿Esto qué es o qué se refiere? Es decir, de que el hombre entró en un concepto de análisis y un concepto en la cual se dijo, bueno, se lleva a cabo esta parte, se lleva a cabo este elemento, se lleva a cabo también esa parte en la cual el estudiante iba aprendiendo conforme a su maestro. El maestro, que se le llamaba así, era la parte que se encargaba en la enseñanza del entendimiento del ser humano. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué debemos estar en este lugar? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Quién soy yo? Eran las partes fundamentales de la filosofía
Y las ciencias abstractas, como se conoce, como las científicas o las, en este caso, como también el abordaje de las artes, pues eran un poco seculares, es decir, de que no todos, ¿verdad?, tenían esa opción, era un talento o era un prodigio de los dioses. Cabe de mencionar que en este caso, pues aquí tenemos a una imagen, ¿verdad? Aquí a la par tenemos a Apolo, ¿verdad? Dentro de ellos regando el conocimiento de la sabiduría. Mientras en este caso el instrumento pues representa la belleza y la estética, pero solamente ahí. No había una enseñanza, no un estereotipo de cual, bueno, yo te voy a enseñar este instrumento. No, para llegar a ese tipo de instrumento musical, tenía que pasar mucho tiempo el discípulo, mucho tiempo el estudiante. Entonces tenía que entender primero los conceptos de la vida cotidiana y también entender la numérica, llámese matemática, para después entrar en una asociación que era llamada también la parte secreta, en donde iban desarrollando inventos. Es decir, que un instrumento musical se fue desarrollando dentro de esa escuela profunda y lógicamente, o esta escuela que era en este caso anónima, entonces se iban desarrollando inventos. Después de todos esos inventos era mostrado, ¿verdad?, ante un consejo y estos lo aprobaban y o decían que no era real, pero lógico. Grecia tenía esa parte existente de la educación y es donde hoy en día nosotros venimos de esa parte matriz, ¿verdad?, educativa. ¿Por qué? Porque ahí nacen los famosos paidos, ¿verdad? ¿Qué eran los paidos? Los paidos eran los que hoy conocemos los pedagogos, los educadores. Tenían enseñanza, tenían una metodología basada en que no entendía el discípulo, era expulsado o era golpeado o era en este caso marginado o simplemente era ocaso de los dioses. Para entender a Grecia, ¿verdad? Esa es la parte fundamental de la música y entender esa parte elemental en lo cual se va recalcando, se va diciendo de que la música va jugando una parte fundamental. ¿Qué jugaba entonces la enseñanza musical? Pues era solamente de que yo tenía que cumplir todo lo que era lo matemático, lo abstracto, lo filosófico, para que yo entrase, ¿verdad?, a entender el concepto, ¿verdad?, de los sonidos. China. China era una cultura en lo cual pues se basaba en los estudios netamente dentro de las dinastías. Es decir, como entendamos de nuestros conceptos, hoy en día solo era llevada de un clan a otro clan. Cabe de mencionar que gracias a la cultura china hay un avance instrumental y dentro de la música también existe una parte que se le llama pentafonía. Esa parte en la cual en la música pues lleva elementos y en este caso lleva también avances dentro de los sonidos musicales. Mientras tanto, Grecia había inventado aquellas notas, por ejemplo, o había descubierto, ¿verdad? Mejor dicho, el do, re, mi, fa, sol, la, si, pues China aportó en las alteraciones que en su momento o que hoy en día no poseen un nombre, ¿verdad? Concreto, pero se le llaman alteraciones. Por ejemplo, un do sostenido, un fa sostenido, un la bemol, un si bemol, en este caso, un sol bemol, pero que esas notas también conforman esa parte y que dan belleza a la música y que eso compone que 7 más 5, ¿verdad? Van a dar otros resultados y lógicamente la música se compone por ese régimen de sonoridad. En cambio, la India en este caso, pues va aportando belleza instrumental, avances de instrumentos musicales en los cuales pues eran llevados
a castas y dinastías y que también era selecto aquel todo músico para entender esa parte o concepto. Si nos remontamos a la parte de la India, cabe mencionar que los famosos, ¿verdad? Vedas o los Veju, ¿verdad? Como se conoce, era esa parte en lo cual ejecutaban su instrumento musical en adoración a los dioses. Esa es adoración a los dioses, ¿verdad? Porque India actualmente pues conserva un gran, ¿verdad? Es una gran cultura que se basa en la adoración de varias creencias, ¿verdad? Y donde ello pues nace varias corrientes de la filosofía. ¿Por qué se menciona siempre la filosofía? Se menciona siempre porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y es por eso que nos remontamos a este origen, para entender entonces de que la pedagogía no existía en absoluto o solamente era llamado por el iluminado, como se le conocían también en la India. Cómo participaban aquellos niños o aquellos adultos, porque recuérdense que no solo eran niños, sino que eran adultos que también recibían formación. Entonces, dentro de las culturas, pues lógicamente eran llevados, ¿verdad?, a una limpieza, a una purificación. En el caso estoy hablando de la India, y hasta entender primero los conceptos filosóficos y conceptos, en este caso, de la cultura, para llegar, en este caso, a ser una deidad, ¿verdad? Una deidad o un bijou, ¿verdad? Un enseñante, ¿verdad? Nos remontamos también recuérdense que dentro de la historia Roma toma parte fundamental en el elemento de armamento, fuerza, en donde abarca casi un tercio de la Europa, digamos, ¿verdad? Que hoy conocemos desde España hasta el territorio de Israel. Y entonces Roma abarca una gran parte en la cual pues absorbe Grecia, ¿verdad? Porque lógicamente invade Grecia. Y entonces Roma abarca otras escuelas, llámese también escuelas egipcias, llámese también las hebraicas, ¿verdad? Y entre otros elementos. Roma pues jugaba una parte elemental, pero dentro de su cultura y armamento van creando las enseñanzas ya a los niños en una tutoría, ¿verdad? Por eso ahí viene el vocablo latino, tutorias, ¿verdad? Que significa una tutora llevaba la enseñanza y cabe mencionar, le recalcaba cuál era la misión de esa tutora, ¿verdad? O ese tutor era de enseñarle la historia, ¿verdad? En este caso, de los dioses, ¿verdad? Romanos y de la fuerza romana. O sea que ese niño, máxime, si era un niño, era llevado a esa filosofía de entender de que el hombre tenía un superpoder, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la mujer, se le enseñaba de una manera diferente a ser, en este caso, ser una ciudadana y ser parte elemental de un hogar. Fíjese bien, ahí viene un concepto muy diferente. Si hablamos de la música, pues lógicamente la música pues era llevada de una parte instrumentista que los músicos, ¿verdad? Eran llevados a una escuela artística, en este caso ya cuando Roma invade toda la parte de Europa, pues eran llevados a la gran escuela de Atenas, ¿verdad? En Grecia. Y recordemos que Roma pues invade Grecia ya en tiempos después, ¿verdad? Y eran llevados y eran formados, ¿verdad? Artísticamente, y se dedicaban a complacer a los emperadores con bellezas instrumentales. Entre los bailarines, entre los personajes de teatro, pues eran llevados a esta parte elemental. Roma pues da un aporte, no solamente las atrocidades dentro de la historia, pero en elementos educativos, ¿verdad? Se va avanzando con la parte tutora, ¿verdad? En la parte fundamental, ¿verdad? En donde ya existe, ¿verdad? Un docente y en este caso, un niño.
o en este caso un adulto. Hay de mencionar dentro del Imperio Romano, pues mencionemos a un ejemplo, al emperador Nerón, ¿verdad? Que él ejecutaba su lira para deleitarse, ¿verdad? Todos los conceptos de las realidades de Roma. Con tal, pues yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Que Roma fue incendiada por su mismo emperador, que era Nerón. Otro punto importante dentro de la educación, pues se va avanzando, o tal vez no avance, sino que se sigue un parámetro todavía, y dentro de la Edad Media hay un estancamiento, ¿verdad? Entre lo religioso, entre el Dios centro, ¿verdad? El Dios cristiano, y pues lógicamente todas las escuelas son instruidas entre los templos, ¿verdad? Que después se fue llamando la Iglesia Católica Romana. Entonces eran llevados, ¿verdad? Aquellos discípulos, aquellos estudiantes, y que eran prácticamente eran sujetados, ¿verdad? A una filosofía cristiana y eran llevados a una formación teológica. Dentro de la música se va mencionando el canto gregoriano, el canto llano, que es la parte que da una pequeña aportación musical. Es importante que dentro de la Edad Media sea hasta, digamos así, hay una parte, ¿verdad? Por eso se le llama media, porque todo quedó a medias, ¿verdad? Un estancamiento cultural, un estancamiento en la cual no se menciona, ¿verdad? Absolutamente nada, ¿verdad? De fuera de, si no fuera de Dios o si no fuera de una aprobación de obispos o cardenales, inclusive el Papa mismo. La parte renacentista, rápidamente, pues es el renacer y el fluir, ¿verdad? Del el hombre, y otra vez se remonta a la historia, donde el hombre dice, yo me evoco de la filosofía griega. Entonces, yo tengo que ser, yo soy lo que soy parte elemental y juego esa parte. Dentro de la educación, entonces, juega una parte transformadora y la educación tradicionalista aún persiste, ¿verdad? Porque es una educación que aún nosotros la arrastramos todavía en nuestros parámetros. Entre estos elementos, la educación siempre se va a ver todavía puber docente, que significa niño, y en este caso el que imparte, ¿verdad? El maestro. Entonces, la parte renacentista, pues juega todavía esa parte del fluir y de las protestas pedagógicas. Muy bien, entonces vamos a estar viendo este video como modelo educativo para que entendamos el concepto de cómo se va jugando la parte elemental de la historia de la educación. Cabe mencionar que la educación, pues lógicamente, desde la antigüedad hasta nuestros días, cómo se ha mantenido o cómo ha jugado esa parte. Entonces vamos a apreciar este video para que usted vaya entendiendo entonces el concepto. Hace un rato me encontraba en una clase. Tendría aproximadamente 8 años. La maestra nos hablaba de la importancia de lo enseñado. Social y familiarmente, escuchaba cómo reafirmaba reiteradas veces lo fundamental de la escuela para la vida. No me malentiendan, estoy muy agradecido. Pero para la vida, seguí estudiando, terminé el liceo, comencé a estudiar psicología en la universidad y me recibí. Ya hace 7 años de esto. Como psicólogo, entré de lleno a reflexionar y trabajar sobre la vida con las personas. Me he encontrado una y otra vez con que los problemas que vivenciamos como conflictos no son ni fueron parte del programa de la educación primaria y secundaria. Los conflictos tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, con cómo amar y amarse a uno mismo, una misma. Esto es el amor propio y con otras personas en las relaciones interpersonales. Trancas emocionales en ese sentido, proyectos de vida frustrados, no lograr la construcción de una pareja saludable, miedo a la soledad, miedo al rechazo, muy vigente en la sociedad actual, cómo ingresar economía para sostener un hogar, la autonomía, el trabajo, la vocación y la política. Esto es efectos y consecuencias de acciones del gobierno
y en referencia a todos los puntos anteriores. A modo de metáfora y como ejemplo, los pajaritos son llevados al límite del salto para que puedan emprender su vuelo, pero un salto sin alas es una caída segura. La caída representa la frustración, el impacto, una marca imborrable, fundamental para dos posibilidades, o la transformación crítica reflexiva o el embotamiento absoluto. Pero lo azaroso se vuelve parte del proceso. La conciencia se construye con la experiencia del golpe y no por transmisión de la herramienta. Ojo, es un condimento de la vida que también la vuelve interesante, como una aventura. Aunque eso no quita que la transmisión educativa de estas situaciones también podría ser parte de la enseñanza. Un modo disciplinado y obligatorio no alienta las habilidades y potenciales que cada ser va cultivando en su diario vivir. Lo he visto, cada quien maneja una capacidad vivida de modo muy natural para hacer una actividad creativa y constructiva para la comunidad. Por supuesto, estoy seguro, cada persona trae y cultiva un sentido propio que puede desarrollar para sentir como inmensamente valiosa su vida en relación a las otras vidas. Busquemos desarticular lo instrumental maquínico de las prácticas educativas tradicionales y aportar herramientas para la autonomía y la conciencia en las relaciones humanas y en el sí mismo. Muy bien. Dentro de esto, pues jugamos esta parte elemental y pues algunos autores, ¿verdad? Se menciona que la transformación educativa viene de cambios profundos, no solamente del docente, sino también de un sistema que llámese Estado, ¿verdad? Un ministerio. Pero aquí donde quiero enfatizar la transformación tiene que ser de las mismas autoridades de turno, ¿verdad? Para transformar, ¿sí? Digamos, esa parte elemental. Vemos hoy en día el avance de la educación de Guatemala, sí, pero hace falta mucho todavía. Todavía hay escuelas sin acceso a Internet. Esa es una parte elemental. Y en medio de una pandemia, pues estamos todavía en un eunuco todavía de desfases todavía. El ministerio, pues, es el encargado, es el ente, ¿verdad? Es la parte, la que vigila la parte de la parte educativa. Pero entre otros elementos debemos recalcar también la importancia de la educación, de cómo somos también nosotros en la enseñanza. Por ejemplo, yo puedo ser un excelente docente o el ministerio cumple con bastantes, pero si yo soy un docente todavía tradicionalista, un docente que en la cual me baso, aquí está esta parte, pues yo no voy a entender absolutamente nada. Dentro de la enseñanza musical, pasando a otro punto, se basaba solamente en la belleza, en la estética, o realiza también para las personas con estatus altos, ¿verdad? Hoy podemos escuchar famosos artistas, pero para llegar a ser famoso, pues tiene que pasar una dinastía de artistas. No es solamente de llegar y llegó de acá abajo arriba, no. Es una base en la cual, pues hoy en día, pues se juega una parte fundamental. Dentro de la historia, dentro de los grandes músicos, ¿verdad? Podemos mencionar como Mozart, ¿verdad? Un músico que era genio y su genialidad lo llevó a la cúspide, pero lógicamente al servicio de o la parte realeza. Un Juan Sebastián Bach, ¿verdad? Que era un religioso, pero también era autocrítico y pues compone varios tipos de elementos musicales y el avance musical, ¿verdad? Estético. Pero la enseñanza musical dentro de una docencia, ¿verdad? Era, digamos, usted tiene que cumplir, ¿verdad? Y tiene que medir todas esas notas. Si no llevaba el tiempo, era un músico o era, en este caso, un estudiante que no vale la pena.
Entonces, eso también es una autocrítica. Y mientras esto, pues era marginada la belleza, ¿verdad? Musical de los plebeyos o del pueblo, que así se le llamaba, ¿verdad? Los plebeyos, ¿verdad? Eran aquellas tipo de música, en lo cual pues eran elementos sustanciosos, eran elementos donde más se disfrutaba esa belleza musical, pero que solamente era mal vista, ¿verdad? La formación como una formación de, digamos así, aprendo, pero es solamente para divertirme. En esta parte también se analiza un docente en la cual trata de ver cómo veía la educación hacia una parte arcaica, pero aún hoy en día vemos docentes estadísticas, ¿verdad? Un docente que si no cumplen, ¿verdad? Hay un color, ¿verdad? Y es automarginado, o mejor dicho, también llamado ortodoxos, ¿verdad? Entonces, esa parte todavía es una parte de la autocrítica y nos conducimos a la parte ya final y vamos a dejar estas preguntas para la clase siguiente. ¿Una clase solamente es un requisito? Ustedes lo van a responder, ¿verdad? En su cuaderno. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Qué elementos lleva? Un instrumento, es decir, aquí me refiero yo a la música, un instrumento es solamente un pasatiempo. Ustedes lo van contestando según su, digamos, su percepción y vamos a hablar de esto ya en la siguiente parte 3. ¿Un docente solamente imparte? ¿O qué cumple? ¿Qué función tiene un docente? ¿Verdad? Un listado de tareas que cumplir. ¿Creen que las tareas son elementales? ¿O hay tareas que en este caso se van regando porque se tiene que cumplir una estadística docente o una estadística de Estado? Porque también no solamente el docente, sino estadística de Estado. Un alumno a no tener oportunidad de desarrollar, es decir, el alumno a no tener oportunidad de desarrollarse a sí mismo, aquí la pregunta, ¿será que tiene oportunidad de emprendimiento, verdad? Es decir, yo me gradúo, tengo oportunidad en el campo laboral, entonces ustedes pues van desarrollando. Entonces aquí en esta pregunta, ¿verdad? El alumno tiene oportunidad de desarrollar digamos, sus conocimientos ante la sociedad. ¿Hay empleo hoy en día en Guatemala? Eh, Porque yo, en este caso, miramos todavía gente, aún siendo profesionales, ¿verdad? Hay oportunidades, hay elementos en las cuales todos se dedican a lo que se graduaron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que existen los estudiantes innovadores? Entonces, el estudiante innovador, ahí lo investigan entonces, ¿cómo lo puede ser? ¿Es un padre que ve la educación nula? ¿Verdad? Es importante. Los padres de familia son parte elemental de la educación. ¿Será que lo vemos? Una parte elemental, o sea que el padre ve que eso es positivo la educación, ve que se va cumpliendo, ve que el padre, pues, aquel niño que esté ocupado con tareas es una buena educación, o aquel padre muy, en este caso, digámosle así en términos muy permisivos, pues, no hay tareas, que mire qué hace, ¿verdad? Estos elementos lo vamos a ver como les recalcaba en esta tercera parte. Entonces, muchas bendiciones, que el Creador les bendiga. Les dejé, en este caso, un test de preguntas en donde cual usted tiene que contestar conforme a esta clase que fue, en este caso, grabada. De antemano, pues yo les quiero dejar esta parte fundamental de que la educación no es solamente enseñar a hacer, enseñar, sino vamos aprendiendo conforme a ello qué elementos vamos absorbiendo. Que nuevamente entonces, que el Creador los bendiga y bendiciones.